En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Un saludo para todos en el Señor. Bienvenidos a la preparación para la consagración total a Jesús por María. Les habla Wilson Tamayo, misionero del movimiento Lazos de Amor Mariano. Y hoy vamos para nuestra lección número 32. El Espíritu Santo, el gran desconocido. Vamos a hablar del Espíritu Santo justo en el contexto de este último bloque de la preparación para la consagración. Noten que ha sido un bloque cristocéntrico y trinitario, toda vez que Cristo ha sido el centro y que todo ha girado en torno al misterio de la Santísima Trinidad. Y no podemos dejar de hablar de el gran desconocido, así lo han llamado muchos santos, porque de alguna manera de Jesús hemos escuchado hablar desde que éramos niños, del Padre Celestial también, pero cuando nos preguntan por el Espíritu Santo, muchas veces lo único que sabemos decir es que es una paloma que desciende sobre Jesús en el bautismo y lo recibimos en la confirmación y es como una fuerza y no sabemos exactamente quién es el Espíritu Santo y poco se nos ha enseñado sobre el Espíritu Santo. Por eso yo les quiero invitar para que antes de iniciar esta lección lo invoquemos. Digamos todos, ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Amén. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Vamos a hablar del Espíritu Santo. ¿Y quién es el Espíritu Santo? A mí me encanta una descripción que hace de la Santísima Trinidad Antonio Rollo Marín, este famoso sacerdote dominico. En alguna lección tuve un lapsus y dije que era jesuita. No, es un dominico. Es maravilloso sacerdote dominico que tiene unos extraordinarios libros, se los recomiendo a todos. Y él en una ocasión describe a la Santísima Trinidad en términos de amor de esta manera. Dice, el corazón late continuamente hasta que muere. Está hablando del corazón humano. En cada latido no hace sino repetir, amo, amo. Esa es la misión y la única ocupación del corazón. Y cuando encuentra finalmente otro corazón que le comprende y le responde, yo también te amo, ¡oh, qué gozo tan grande! Pero, ¿qué hay de nuevo entre estos dos corazones para hacerlos tan felices? ¿Acaso el solo movimiento de los latidos que se buscan y se confunden? No, estoy persuadido que entre mí y aquella persona que amo existe alguna cosa. Esta cosa no puede ser mi amor, ni tampoco el amor de ella. Es sencillamente nuestro amor. O sea, el resultado maravilloso de los dos latidos, el dulce vínculo que los encadena, el abrazo purísimo de los corazones que se besan y se embriagan, nuestro amor. Entonces él empieza poniendo el ejemplo del amor humano. El ejemplo con mi esposa, por ejemplo. Mi corazón palpitaba de amor, conocí a mi esposa, su corazón también palpitaba de amor. Y en el momento en que nuestros dos corazones se enamoran, ya no está solo mi amor, ya no está solo su amor, ya hay algo que se llama nuestro amor. Entonces dice Rollo Marín, el Padre ama a su Hijo. Es tan bello, es su propia luz, su propio esplendor, su gloria, su imagen, su verbo. El Hijo ama al Padre, es tan bueno y se le da íntegra y totalmente a sí mismo en un acto generador con una tan amable y completa plenitud. Y estos dos amores inmensos del Padre y del Hijo no se expresan en el cielo con palabras, cantos, gritos, porque el amor, llegado a su máximo grado, no habla, no canta, no grita, sino que se expansiona en un aliento, en un soplo, que entre el Padre y el Hijo se hace, como ellos, real, sustancial, personal, divino. Ese amor entre el Padre y el Hijo es el Espíritu Santo. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. No me digan que no es precioso. El amor con que se aman el Padre y el Hijo es el Espíritu Santo. Una persona, no un sentimiento. En ellos es una persona. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Una persona. Y así dice el Catecismo en el numeral 689. Aquel al que el Padre ha enviado a nuestros corazones, el Espíritu de su Hijo, es realmente Dios, consubstancial con el Padre y el Hijo, es inseparable de ellos, tanto en la vida íntima de la Trinidad como en su don de amor para el mundo.
Entonces, muy bien, ya sabemos que el Espíritu Santo es la tercera persona de la Santísima Trinidad. Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Y cómo recibimos nosotros esa fuerza? ¿Cómo recibimos nosotros a esa persona? Claro que es una fuerza, es la fuerza, pero es persona además. Es un ser personal, es Dios mismo. ¿Cómo lo recibimos? A través del bautismo. Miren lo que dice San Pedro en Hechos 2:38, convertíos y que cada uno de vosotros se haga bautizar en el nombre de Jesucristo para remisión de vuestros pecados y recibiréis el don del Espíritu. O sea que en el momento en que tú y yo fuimos bautizados, miren todo lo que recibimos la gracia sacramental, recibimos el ser hijos de Dios, recibimos el hecho de que las puertas del cielo se abren, recibimos los 7 dones del Espíritu Santo en ese momento y el Espíritu Santo a nuestro corazón viene a habitar. A partir del momento del bautismo somos templos del Espíritu Santo. Él está en nosotros. Entonces, en el momento del bautismo recibimos el Espíritu Santo. Pero luego en la confirmación, esa presencia del Espíritu tiene una fortaleza especial. O sea, de alguna manera se experimenta una fuerza especial del Espíritu en la confirmación. Así lo dice el Catecismo en el numeral 1285. A los bautizados, el sacramento de la confirmación les une más íntimamente a la Iglesia y los enriquece con una fortaleza especial del Espíritu Santo. O sea que en el momento de la confirmación hay una sobreabundante gracia del Espíritu Santo. De esta forma se comprometen mucho más como auténticos testigos de Cristo a extender y defender la fe con sus palabras y sus obras. Noten que en la primera comunidad cristiana ellos sabían que recibían de alguna manera el Espíritu Santo en el bautismo, pero luego también oraban por ellos, invocando una efusión como un Pentecostés del Espíritu Santo sobre ellos. Así como los apóstoles sí que estaban con Jesús, pero luego en Pentecostés, digamos, recibieron la plenitud del Espíritu Santo. El día de la resurrección el Señor sopló sobre ellos y les dijo, reciban el Espíritu Santo. Y sin embargo en Pentecostés recibieron una sobreabundante plenitud. Lo mismo pasa con nosotros en la confirmación. Esto lo narra Hechos capítulo 8 versículos del 15 al 17. Al enterarse los apóstoles que estaban en Jerusalén desde que Samaria había aceptado la palabra de Dios, les enviaron a Pedro y a Juan. Estos bajaron y oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo, pues todavía no había descendido sobre ninguno de ellos, únicamente habían sido bautizados en el nombre del Señor Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Entonces, qué bonito esto. Yo, una de las tristezas que tengo, les digo la verdad, es no haber conocido al Señor antes de mi confirmación. Mi confirmación, desafortunadamente, la preparación que hice fue como un pequeño pagano. Ni me importaba, la pasaba ahí con mis amigos molestando a este, a aquel. No presté nada de atención, no entendí la profundidad de la confirmación. Si tú todavía no te has confirmado y estás recibiendo esta catequesis y estás en un proceso de conversión, qué bonito poder aprovechar el tiempo para conocer al Espíritu Santo, para conocer todas las figuras que la Sagrada Escritura nos tiene del Espíritu Santo, como fuego, como soplo, como un terremoto. En ocasiones se manifiesta fuerte en lenguas de fuego y en ocasiones suave como al profeta Elías. El Espíritu Santo se manifiesta de maneras distintas y en nuestra vida pasa igual. Y sin embargo, cuán poco lo conocemos, cuán poco estudiamos de Él, cuán poco lo invocamos, cuán poco experimentamos su presencia porque no nos abrimos a esa realidad. Yo creo que para comprender el Espíritu Santo de una mejor manera, habría que comprender qué pasaría si el Espíritu Santo no existiera. ¿Qué pasaría si no tuviéramos el Espíritu Santo? ¿Qué pasaría? Bueno, si no existiera es una cuestión como imposible de imaginar porque Él existe desde siempre. Pero ¿qué pasaría si Él no se hubiese manifestado? Si el Espíritu Santo no hubiera actuado en la creación, en la humanidad. Y para comprenderlo, entonces, hagamos el símil del oxígeno, ¿no? El aire que respiramos, muchas veces nosotros no le prestamos mucha atención. El aire, sí está ahí el aire, ¿no? Solamente nos damos cuenta cuán importante es cuando nos falta. Nos falta el aire e inmediatamente comprendemos, Dios mío, cuán importante es el aire. No es casualidad que la palabra hebrea para hablar del Espíritu es ruaj. Y ruaj es precisamente soplo, aire también. Y es curioso en este símil que como el aire muchas veces nosotros lo ignoramos, pero es tan importante, así también pasa con el Espíritu Santo, que muchas veces nosotros ignoramos su presencia y sin embargo si nos llegara a faltar, nos faltaría todo. Vamos a hacer una lista de cosas que si el Espíritu Santo no se hubiera manifestado allí, no hubieran sucedido. Y miren la cantidad de cosas. Mejor dicho, estaríamos en nada. Empecemos por la creación del mundo.
Génesis 1:2 dice que el Espíritu Santo revoloteaba sobre las aguas. Si el Espíritu Santo no hubiera revoloteado sobre las aguas, no hubiera habido creación. Nadie existiría. Empecemos con esto. Sin el Espíritu Santo, tú y yo no existiríamos. Dice también que sin el Espíritu Santo no hubiese habido profetas en el Antiguo Testamento. La palabra profeta es el que habla en nombre de Dios y fue precisamente por la fuerza del Espíritu Santo que profetizaron, porque Yahvé les daba su Espíritu, dice Números 11:29. Y sin los profetas del Antiguo Testamento, Israel jamás hubiera conocido la voluntad de Dios, se hubiera desviado, no hubiera sido el pueblo elegido, no hubiéramos tenido nosotros al Mesías. Sin el Espíritu Santo no hubiera habido profetas y hoy no habría profetas sin el Espíritu Santo. Y tú y yo, que somos llamados a ser profetas por la confirmación, por el bautismo y la confirmación, si no lo hemos hecho todavía es porque todavía no hemos invocado el Espíritu Santo, no hemos de alguna manera hecho eficiente esa confirmación que recibimos, ese bautismo que recibimos. No hemos hecho conciencia del bautismo que recibimos y de la confirmación y por eso nos falta voz profética. Sin el Espíritu Santo no hubiera profetas. Sin el Espíritu Santo no se hubiera encargado Jesús, pues fue precisamente el Espíritu Santo el que descendió sobre María y la cubrió con su sombra para que naciera Jesús. Entonces no tendríamos a Jesús sin el Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo no lo podríamos reconocer a Jesús como Señor. Dice 1 Corintios 12:3, nadie puede decir Jesús es el Señor si no es por el influjo del Espíritu Santo. ¿Cuántas personas se me acercan y me dicen, Wilson, yo quisiera que este familiar se convirtiera? Yo he rezado tanto por mi hijo, he rezado tanto por mi esposa, he rezado tanto por mi esposo, he rezado tanto por este y por aquel, para que reconozcan a Jesús, para que le amen. La conversión es esa, reconocer a Jesús como nuestro Señor, ponerle en el centro de nuestra vida. ¿Sabes qué pasa? Que nos falta el Espíritu Santo. Que nos falta la presencia del Espíritu Santo porque no le hemos invocado, porque no le hemos pedido que venga. Y sin el Espíritu Santo sería imposible que reconocieran a Jesús como Señor. Sería imposible amar a Dios. Cuando tú tienes un acto de movimiento, de amor hacia Dios, es porque el Espíritu Santo está amando en ti. Él es el amor. Y por consiguiente, todo acto de amor verdadero es un acto del Espíritu Santo. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que se nos ha dado, lo decimos en la misa, y eso es tomado de Romanos 5:5. Entonces, a ver, es imposible amar a Dios, es imposible amar verdaderamente a alguien sin el Espíritu Santo. Ya te vas dando cuenta de la importancia que tiene el Espíritu Santo, ya te vas dando cuenta de cuán importante es invocarle permanentemente, tenerle siempre con nosotros, entender que hemos recibido su plenitud en la confirmación, ya te vas dando cuenta de cuán importante es este gran desconocido. No existiría la iglesia sin el Espíritu Santo, porque fue precisamente en Pentecostés, tomado de Hechos capítulo 1, versículo 14, cuando estaban con María, que atrajo irresistiblemente al Espíritu Santo, porque allí donde está María, el Espíritu Santo no se puede resistir y se lanza inmediatamente. Es gracias al Espíritu Santo que la iglesia pudo salir a predicar, que tuvo la valentía. No existiría la iglesia sin el Espíritu Santo. No podríamos ser cristianos. En ese momento seríamos cualquier otra religión, pero no tendríamos el tesoro de ser cristianos. Porque la palabra Cristo, Christos en griego, significa ungido. ¿Y quién es el que nos unge? El Espíritu Santo. Dice San Pablo en 1 Corintios 12:13, porque hemos sido todos bautizados en un solo Espíritu. No serías bautizado, no seríamos cristianos. Y qué tristeza perdernos de este tesoro. Ni siquiera seríamos hijos de Dios. En efecto, todos los que se dejan guiar por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Y vosotros no recibisteis un espíritu para ser esclavos que recaen en el temor. Antes bien, recibisteis un espíritu de hijos adoptivos que nos hace exclamar, Abba, Padre. Wilson, me decía alguna vez una persona, tengo problema de reconocer a Dios como mi Padre. De lo que tienes es problema de tener al Espíritu Santo en tu corazón. Tu problema no es que no reconozcas a Dios como Padre, tu problema es que no tienes al Espíritu Santo en tu corazón, porque en el momento en que tienes al Espíritu Santo, entonces inmediatamente puedes clamar Abba, Padre. Es el Espíritu de Dios el que nos hace clamar a Dios como Padre. No podríamos ser santos sin el Espíritu Santo. Si vivimos por el Espíritu, seguimos también las normas del Espíritu, dice Gálatas 6:25. Y quien vive según el Espíritu produce el fruto del Espíritu, la santidad. ¿Cuántas veces nosotros hemos intentado por nuestros propios medios ser santos, ¿no? Y nos esforzamos e intentamos y creemos que la santidad es producto de nuestro esfuerzo, producto de nuestra capacidad, producto de nuestro ingenio. Entonces nos damos cuenta que la santidad es producto fundamentalmente de la gracia que actúa en nosotros por la fuerza del Espíritu Santo.
Claro que tenemos que tener una disposición, pero nosotros ponemos ese 1%. Dios pone ese 99%. El 1% es nuestro esfuerzo, el 99% es la gracia de Dios. Y ni siquiera el 1% es nuestro esfuerzo, porque Dios es el que también nos hace poner ese 1%. Hay una gracia antecedente, consecuente y subsiguiente. Una gracia del Espíritu Santo que está siempre. Nosotros deberíamos entender que amar al Espíritu Santo, invocarle frecuentemente, hacer conciencia de que Él está con nosotros, como el que se levanta en la mañana y respira el aire para ser consciente que tiene aire y agradece a Dios por el aire. Nosotros toda la mañana deberíamos decir: tengo tu Espíritu, Señor, tu Espíritu me acompaña, tu Espíritu es el que me va a llevar a la santidad. Por medio de María, como ya lo hemos visto. Cuando vivimos con María, el Espíritu Santo no se resiste, inmediatamente viene a tu corazón. ¿Cuántas personas me han dicho: Wilson, me cuesta dificultad hacer oración, me distraigo tanto? Pues yo también, pero resulta que la dificultad que tenemos al hacer oración es precisamente porque nos falta Espíritu Santo. Dice Romanos 8:26, de igual manera el Espíritu viene también en ayuda de nuestra flaqueza. Como nosotros no sabemos pedir lo que nos conviene, el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indescriptibles. Es el Espíritu el que nos enseña a orar. Entonces, si nos falta concentración, nos falta ese Espíritu Santo. Si nos falta disposición, nos falta ese Espíritu Santo. Por eso siempre antes de orar decimos: invoquemos al Espíritu Santo para que descienda sobre nosotros y para que sea Él, el maestro de la oración, el que nos enseñe a orar. Me falta oración, quiero aprender a orar mejor, me falta Espíritu Santo y Él me enseñará a hacerlo. No podemos entender la palabra de Dios sin el Espíritu Santo. La palabra de Dios no es sino una serie de lindas y bellas frases, filosofía humana bellísima, pero no, la palabra de Dios no es eso. La palabra de Dios es viva y eficaz, es palabra que se cumple, es palabra eterna. ¿Y cómo hacemos para comprenderla? La gente me dice: Wilson, yo quiero aprender a leer la Biblia. Lo primero que debo hacer es ¿qué? Invocar al Espíritu Santo, llenarte de su presencia para que el Espíritu con que se escribió la Biblia sea el mismo Espíritu con el que la interpretes. Dice 2 de Pedro 1:20. La Biblia fue escrita por hombres que hablaban de parte de Dios, movidos por el Espíritu Santo, y debe ser interpretada por el mismo Espíritu que la inspiró. Entonces, necesitamos el Espíritu Santo para comprender la palabra de Dios, para conocer la verdad también, pues Él es el Espíritu de la verdad, para ser libres. Y eso me encanta, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. 2 de Corintios 3:17. ¿Cuántas personas siguen siendo esclavas de vicios? De la pornografía, de las drogas, de un mal carácter. Esclavos de una infidelidad, esclavos del licor, del cigarrillo. ¿Qué me falta? El Espíritu Santo. Y no digo que solo con la venida del Espíritu Santo voy a dejar todo, porque, atentos, el Espíritu Santo viene y puede darme el don de dejar cualquier vicio al instante, como lo he visto multitud de veces, o puede darme el don del discernimiento para saber qué persona me puede ayudar. ¿Qué persona me puede ayudar? Yo con esto no estoy hablando de una relación intimista con Dios que de alguna manera nos sustraiga de la realidad, de ninguna forma. El Espíritu Santo puede actuar directamente y por una gracia extraordinaria hacer que una persona sea liberada definitivamente de cualquier vicio y de cualquier espíritu. O puede el Espíritu Santo venir con fuerza y dar el discernimiento y poner las personas que te van a ayudar en ese proceso y ponerte el camino para hacerlo. Pero en todo caso será el Espíritu Santo el que lo haga. Es el Espíritu que nos ayuda a ser valientes. Piensa que el Señor nos dio no un espíritu de temor, sino de fortaleza, de caridad y de templanza. 2 Timoteo 1:7. ¿Cuántas veces hemos tenido temor de proclamar la verdad? ¿Cuántas veces en medio de reuniones familiares hemos tenido temor de dar nuestro testimonio, de hablar? Nos palpita el corazón y uno dice: Señor, quiero hablar, quiero dar testimonio, pero no soy capaz, o quiero defender la fe, pero no soy capaz. Porque estamos confiando demasiado en nosotros mismos, porque estamos poniendo nuestras fuerzas en nosotros mismos. Pero si la ponemos en el Espíritu Santo y decimos: Espíritu Santo, encárgate tú, ven, y le decimos por medio de María: ven a mí, será el Espíritu Santo el que se encargará y te sorprenderá, porque no serán tus palabras, sino las del Espíritu Santo, llenas de caridad y de verdad. ¿Cómo lograr conversiones? Con la fuerza del Espíritu Santo. Mire lo que dice 1 Corintios 2, del 4 al 5. Dice San Pablo: y me presenté a vosotros débil,
tímido y tembloroso, apoyando mi palabra y mi predicación no en persuasivos discursos de sabiduría, sino en la demostración del Espíritu y de su poder, para que vuestra fe no se fundase en sabiduría humana, sino en el poder de Dios. Es la fuerza del Espíritu Santo la que unge nuestras palabras para que podamos llegar al corazón de otras personas y la que dispone esos corazones para que se puedan convertir. A veces uno se está ingeniando maneras humanas de llegar a los corazones, pero ¿cómo vamos a prescindir nosotros del Espíritu Santo apoyándonos de sabidurías humanas? No vamos a lograr nada. Vamos a lograr entretener muy bien a la gente, pero conversiones verdaderas solo con la unción del Espíritu Santo. Incluso hacer milagros, expulsar demonios, todo esto gracias al Espíritu Santo. Lo dice perfectamente Marcos capítulo 16, versículo del 17 al 18. El Señor dice que los que crean en Jesús se llenan de su Espíritu para expulsar demonios en su nombre. Impondrán la mano sobre los enfermos y se pondrán bien. Esos son los dones carismáticos. Todavía hoy el Señor regala dones carismáticos. Hay personas que tienen esos dones de hacer milagros, esos dones de sanar personas. Yo les digo que yo no tengo ninguno de esos dones. Lo único que le he pedido a Dios es el don de poderlo amar y que me enseñe a amar a mis hermanos. El don del amor, que es el más bello de todos los que existen. Y todo lo demás le digo al Señor, y en la consagración incluso decimos a la Virgen Santísima: yo no te pido ni visiones, ni revelaciones, ni gustos, ni consuelos aún espirituales. No es que si los da no los aceptemos, es que no los pedimos, porque tenemos el tesoro de la Madre. Al tener el tesoro de la Madre, con ella tenemos todo lo que necesitamos. Es bien lindo esto. Con el Espíritu Santo, entonces, finalmente, tenemos la fuerza para superar las tentaciones. Primera de Corintios 10:13 dice: fiel es Dios que no permitirá que seáis tentados por encima de vuestras fuerzas. Antes bien, junto con la tentación, os proporcionará la fuerza. ¿Y cuál es la fuerza? El Espíritu Santo, para que resistas con éxito, para que seas capaz de vencer. ¿Tienes una tentación en ese momento? ¿Hay una tentación que te atormenta? ¿Hay una tentación que no te deja? Ponte de rodillas. Invoca al Espíritu Santo con fuerza, cree en el Espíritu Santo, dile que venga sobre ti y verás cómo el Espíritu Santo hará huir esa tentación. En fin, cuántas cosas, mejor dicho, todo depende del Espíritu Santo en nuestra vida, todo. Sin el Espíritu Santo no tenemos nada. Por eso es importante tenerlo cerca e invocarlo. Wilson, ¿y cómo lo invoco? Pues es que el Señor lo dijo en Lucas 11:13. El Padre dará el Espíritu Santo a quien se lo pida. Si ustedes que son malos saben dar cosas buenas a sus hijos, dice el Señor, ¿cuánto más el Padre dará el Espíritu Santo a quien se lo pida? Hay que invocar al Espíritu Santo. Y esto es muy lindo porque el Señor dice que hay que pedirle al Padre el Espíritu Santo. Padre, te pido el Espíritu Santo en nombre de tu Hijo. Y el Espíritu Santo desciende. Pero es lindo saber que está a la distancia de mi invocación, a la distancia de mi llamado. A ver, para nosotros es muy fácil hoy llamar personas que están lejos, porque tenemos dispositivos móviles y puedo llamar a una persona hoy desde Colombia que está en Estados Unidos y en un minuto estoy hablando con él. Pero cuando el Señor dice esto, que hay que invocarlo, en esa época, estamos hablando del siglo I, no había nada que permitiera a las personas comunicarse a la distancia de manera instantánea. Cuando el Señor dice que podemos llamar al Espíritu Santo, lo que nos está diciendo es que el Espíritu Santo no está lejos, está a la distancia de una llamada. Te escucha, está tan cerca que te puede escuchar. Es una manera de decir, siempre está a tu lado. El Espíritu Santo está permanentemente a tu lado. Y el que está en gracia de Dios, el que vive habitualmente en gracia de Dios, el que vive confesado, no solo lo tiene a su lado, sino que lo tiene adentro. El Espíritu Santo vive en ti. Está en ti el Espíritu Santo. Y se manifiesta a través de sus 7 dones. Rápidamente, ¿cuáles son esos 7 dones? Primero, el don de la sabiduría. En latín se dice sapiencia. Sápida ciencia. Sápida es sabor al conocimiento de Dios. ¿Saben qué es la sabiduría? Uno pensaría que ser sabio es ser como muy equilibrado, como muy justo. No, el don de la sabiduría es el don que te hace gustar las cosas de Dios. Que hace que a ti te encante estar en una charla de estas. Que hace que te guste ver una película religiosa. Que te encante leer la palabra de Dios, un libro espiritual. Es un don que hay que pedirle todos los días al Espíritu. Dame el gusto por las cosas de Dios. Esa es la sabiduría. La verdadera sabiduría es gusto por las cosas divinas. Que me dejen de gustar las cosas humanas, mundanas, que en primer lugar el pecado me sepa asqueroso
Y que luego las cosas del mundo, que no son pecaminosas, pero que a veces no me sirven para nada, que me sepan simplonas, pero que en cambio lo tuyo, Espíritu Santo, lo tuyo, Señor, lo divino, lo sobrenatural, me encante. Yo conozco mucha gente con el don de la sabiduría, que les encantan, están escuchando toda hora cosas espirituales, les encanta ir al Santísimo, les encanta lo espiritual, pidámosle ese don. Segundo, el don de la inteligencia o el entendimiento. Es una gracia que nos regala el Espíritu Santo para comprender la palabra de Dios y para profundizar en las verdades reveladas. A veces uno dice, pero ¿yo cómo hago para comprender la doctrina, la palabra de Dios, lo que Cristo enseña? El don de la inteligencia o del entendimiento, que consiste precisamente como en eso, ¿no? Ya tengo el gusto digamos, de las cosas divinas, ahora el entendimiento de las cosas divinas. Porque ¿de qué me sirve que me gusten pero no las entienda? Sí, me encanta esto, pero no entiendo nada de lo que leo, no entiendo nada de la palabra. Entonces, que me guste con la sabiduría y que la entienda con el don de entendimiento. Tercero, el don del consejo. Ilumina la conciencia en las opciones que la vida diaria le impone a la persona, sugiriéndole lo que es lícito, lo que le corresponde, lo que conviene. Entonces, el don del consejo es el que nos ayuda como a entender en todas las situaciones que tenemos qué es lo más conveniente a mi alma. ¿Cuánto necesitamos eso, no? ¿Cuántas veces uno dice, hago este negocio o no hago este negocio? ¿Empiezo esta relación con esta persona o no? Espíritu Santo, concédeme el don del consejo para saber exactamente qué es lo que me conviene y qué es lo que no me conviene, qué es lo que es lícito y qué es lo que no es lícito. Ese don del consejo lo necesitamos para nosotros y para los demás. El don de la fortaleza. El don de la fortaleza básicamente nos ayuda a ser valientes para llevar las contrariedades de la vida. Así que necesitamos fortaleza en estos momentos de la humanidad. Nos ayuda a no ser aplastados ante los momentos de dificultad, sino a mantenernos en pie. A veces uno le dice mucho al Señor, Señor, evítame estos dolores, evítame esta situación, evita este problema. Y uno a veces cree que la oración va a cambiar lo de afuera. Y efectivamente Dios tiene poder para cambiar lo de afuera. Pero a veces lo que Dios cambia es lo de adentro, lo que Dios cambia es el corazón. Señor, convierte a esta persona, a este que me hace la vida imposible. Bueno, el Señor lo va a convertir en su tiempo, pero puede que lo que te va a dar en ese momento es el don de la fortaleza para ser capaz de llevar esa contrariedad con paz en tu corazón, y eso te hace fuerte, te hace humilde. El don de la ciencia nos da a conocer el verdadero valor de las criaturas en relación con su Creador. Es el don que nos ayuda a ponderar adecuadamente la realidad, a saber el justo valor de las cosas. A ver, ordena en orden de prioridad de más a menos importante las siguientes tres cosas: familia, trabajo y Dios. Vamos a ver. Primero, Dios, ¿ok? Segundo, familia. Y tercero, trabajo. Muy bien, todos estamos de acuerdo con eso. Dios, familia y trabajo. Pero luego en la práctica, ¿cuántas horas del día nos gastamos trabajando? 8, 10. Y está muy bien, debemos trabajar. Pero si nuestro tercer lugar, que es el trabajo, nos gasta 8 y 10 horas diarias, la pregunta es, ¿cuánto le das a tu primer lugar, a Dios? ¿Cuánto tiempo le das a tu Dios? Y nos parece que un rosario de media hora es muy largo, y nos parece que una Eucaristía de 45 minutos ya es muy larga, y nos parece que esta meditación se está pasando del tiempo. Ven, no sabemos ponderar adecuadamente la realidad. Necesitamos la ciencia para comprender qué es lo primero, que Dios es lo primero. Que obviamente tenemos que trabajar las 8 y las 10 horas y ofrecer ese trabajo, y ese trabajo ofrecido también es oración. Pero nos ayuda a ponderar adecuadamente la realidad. Eso es lo que da la ciencia. Nos quedan dos dones. La piedad. La piedad sana nuestro corazón de todo tipo de dureza y lo abre a la ternura para con Dios como Padre y para con los hermanos como hijos del mismo Padre. El don de la piedad es un don bien lindo, porque es el don que nos ayuda a ver a Dios como papá, que nos enseña que Dios es nuestro Padre. Y cuántas personas con el corazón herido, con su relación paterna, no son capaces de ver a Dios como Padre. Necesitamos el don de la piedad. Por eso cuando dice uno que una persona es piadosa, cuando uno le ve orando con devoción, con piedad, está diciendo uno, es una relación tierna con el Padre Celestial. Y nosotros necesitamos ese don. Que la piedad se exprese también en nuestra manera de orar, en nuestra manera de hablar, en nuestra manera de querer con Dios y con el prójimo. Ser piadoso con las personas también. Es decir, tiene mucho que ver también con la compasión.
Finalmente, el santo temor de Dios. ¿Y qué es el santo temor de Dios? Eso es muy importante, reconocer a Dios como nuestro Señor. Que Dios sea nuestro hermano, que sea amoroso también, que Padre, Hijo y Espíritu Santo, que sea nuestro Padre, nuestro hermano, no significa que seamos irrespetuosos con Él. Debemos mantener de todas maneras claridad de que Dios es Dios y de que nosotros somos de todas maneras sus criaturas. Sí, somos sus hijos, sí, por supuesto que somos sus hermanos, sí, por supuesto que Él nos ama, por supuesto que nos unimos a Él, pero no pierdas de vista que es Dios, no pierdas de vista que es el Creador, no pierdas de vista que sigue siendo el Señor de señores y Rey de reyes. ¿Esto por qué? Porque uno encuentra a veces incluso personas que tratan a Dios con una cierta chabacanería, hablan de las cosas de Dios con una cierta, digamos, fragilidad, ligereza, y en eso uno tiene que ser muy delicado, uno tiene que tener claro que de todas maneras Dios es Dios y que debo tener temor a ofenderlo, porque me ama tanto, pero también porque es mi Señor, y ese respeto a su autoridad no se puede perder. No se puede perder el respeto a la autoridad de Dios y hoy se ha perdido desafortunadamente el respeto a la autoridad de Dios. Entonces, respetamos a cualquier autoridad humana, pero la autoridad de Dios sobre nosotros no. No. El santo temor de Dios nos ayuda a respetar la autoridad que Dios tiene sobre nosotros. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. ¿Quién como el Espíritu Santo? Nadie como el Espíritu Santo. Bueno, ¿qué hace el Espíritu Santo? La verdad es que no para, está continuamente actuando, ¿no? Si alguien piensa que el Espíritu Santo está en paro, es que no le conoce, que todavía no ha tenido intimidad con él. El Espíritu Santo no para, está continuamente suscitando, ¿no?, el don de la vida de gracia en nosotros. Y dice, edifica, anima y santifica la Iglesia. La Iglesia, si no fuese por el Espíritu Santo, no existiría. La edifica, anima, santifica. Todo lo bueno que hacemos en la Iglesia, todo está suscitado, todo está movido por el Espíritu Santo. La clave está en que nos dejemos mover por Él, ¿no? Fijaros cuando dice Jesús en algunos pasajes evangélicos, Jesús, movido por el Espíritu Santo, dijo. Esa es la vocación de la Iglesia, a dejarse mover por el Espíritu Santo. Por lo que a nosotros se refiere, el Espíritu Santo está haciendo una doble labor, que es sanante y elevante. Sanante y elevante. Como estamos heridos por el pecado, el Espíritu Santo está restituyendo la semejanza que habíamos perdido. Fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. La imagen, a pesar del pecado, se ha mantenido, pero la semejanza se perdió. Así dicen los santos padres, ¿no? El hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios. Aunque cuando pecó, la imagen se mantuvo, pero la semejanza se desvirtuó, ¿no? Bueno, pues entonces, ahora el Espíritu Santo está volviendo a darnos la semejanza de Dios, ¿no?, tal y como habíamos sido creados. Y además no solo es sanante, sino que es elevante. Nos introduce en la vida trinitaria, nos eleva a la condición de hijos de Dios, nos da las primicias de lo que será pues la vida en el cielo, que la vida en el cielo será vivir en la comunión con Dios, ¿no? Y gracias a esto, gracias a que el Espíritu Santo lleva adelante esta acción que es sanante y elevante, nos sana de las heridas del pecado y nos eleva a esa intimidad trinitaria, podemos dar frutos. Sí, el Espíritu Santo nos permite dar frutos. ¿Que somos torpes? Sí. ¿Que tenemos en nosotros una condición carnal? Sí, que nos hace sufrir, que vivimos una tensión, es verdad, pero al mismo tiempo también el Espíritu Santo está actuando y nos permite dar frutos. Hay un texto que es el de Gálatas 5, versículos 22 y 23, en el que se habla de cuáles son los frutos del Espíritu Santo. Dice, el fruto del Espíritu es, fijaros qué listado, amor, alegría, paz, paciencia, afabilidad, bondad, lealtad, modestia, dominio de sí. Si vivimos por el Espíritu, marcharemos tras el Espíritu. ¡Qué maravilla escuchar esto! O sea, que es que entonces
El Espíritu Santo nos permite dar estos frutos si vivimos en el Espíritu, ¿no? Está haciendo que ese amor, alegría, paz, paciencia, afabilidad, bondad, lealtad, modestia, dominio de sí, sean posibles en nosotros, ¿no? Y la vida del Espíritu florezca y obremos, ¿no? Obras espirituales. Hay un texto de San Basilio, que no me resisto a dejar de leer, en el cual también habla de estos frutos del Espíritu. Dice: por la comunión con Él, el Espíritu Santo nos hace espirituales, nos restablece en el paraíso, nos lleva al reino de los cielos y a la adopción filial, nos da la confianza de llamar a Dios Padre y de participar en la gracia de Cristo, de ser llamado Hijo de la Luz y de tener parte en la gloria eterna, ¿no? Todo esto es posible, ¿no? Todo ese resumen del don de Dios es posible por el don del Espíritu Santo. Podemos decir al final, ¿no? Termina este punto diciendo cómo en la Iglesia nos atrae a todos hacia Cristo y luego nos da la profusión de los carismas. ¿Sí? Es como si el Espíritu atrajese y expandiese. Hiciese ese doble movimiento de sístole y diástole, ¿no? O sea, nos atrae y nos une en Cristo, es la comunión, y además es la comunión en la diversidad de los carismas. Ese don también el Espíritu lo hace en todos nosotros. Por eso, ¿no? Bendita obra del Espíritu Santo en el seno de la Iglesia, que nos da el don de la comunión, en la que nos unimos y al mismo tiempo nos diversificamos y somos todo en todos, ¿no? Pues para la vida del... Vamos a concluir invocando al Espíritu Santo. Te invito para que cierres tus ojos en este momento. Esto que vamos a hacer ahora lo puedes hacer tú en cualquier momento. Tú puedes recogerte en tu interior y en un instante elevar tu corazón al cielo y decirle al Espíritu Santo: desciende sobre mí, y vas a experimentar su presencia. Llena este lugar con tu santa unción y quema con tu fuego nuestras vidas. Llena este lugar con tu santa unción y quema con tu fuego nuestras vidas. Espíritu Santo, te necesitamos. Espíritu Santo, queremos más de ti. Vas a cantarlo allí. Espíritu Santo, Espíritu Santo, te necesitamos, te necesitamos. Espíritu Santo, queremos más de ti. Díselo. Llena este lugar con tu santa unción y quema con tu fuego nuestras vidas. Llena este lugar con tu santa unción y quema con tu fuego nuestras vidas. Levanta tus manos, no te dé vergüenza hacerlo. Lo hemos hecho por balones de fútbol, lo hemos hecho por conciertos humanos. Ahora eleva tus manos a tu Dios para que tu cuerpo completo dé gloria a tu Señor. Y di conmigo: Espíritu Santo, te necesitamos. Espíritu Santo, queremos más de ti. Una vez más. Espíritu Santo, te necesitamos. Espíritu Santo, queremos más de ti. La práctica de esta lección será orar con mucha devoción lo que se conoce como la secuencia del Espíritu Santo. Es una oración bellísima, antiquísima. Es una oración que ojalá nos aprendamos de memoria. La oración la vamos a dejar allí como práctica y ojalá la hagas todos los días y te la aprendas, porque es bellísima. Ven, Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo. Padre amoroso del pobre,
donen tus dones espléndidos. Luz que penetra las almas, fuente del mayor consuelo. Ven, dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo, tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego, gozo que enjuga las lágrimas y reconforta en los duelos. Entra hasta el fondo del alma, divina luz, y enriquécenos. Mira el vacío del hombre si tú le faltas por dentro. Mira el poder del pecado cuando no envías tu aliento. Riega la tierra en sequía, sana el corazón enfermo, lava las manchas, infunde calor de vida en el hielo, doma el espíritu indómito y guía el que tuerce el sendero. Reparte tus 7 dones según la fe de tus siervos. Por tu bondad y tu gracia, dale al esfuerzo su mérito. Salva al que busca salvarse y danos tu gozo eterno. Amén. Espíritu Santo, te necesitamos. Espíritu Santo, queremos más de ti. Que la gracia de Dios sea con ustedes. Bendiciones.